Muy buenas tardes, hermanos. Qué bueno que están con nosotros en este día de servicio, ¿verdad? Y qué bueno que están con nosotros para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. El día de hoy, hermanos, continuaremos con nuestro estudio ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos y estaremos nuevamente continuando en el capítulo 8. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que no existe o no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo. Estuvimos hablando acerca de que la condenación que había sido puesta sobre nosotros fue cancelada, ya que Cristo pagó por nuestros pecados, ya que Cristo nos perdonó, ya que Dios aceptó el sacrificio propiciatorio de Jesús y su justicia fue aplicada a nosotros. No que nosotros somos justos, perfectos, no, sino que hemos sido declarados justos por Jesucristo. Hermanos, el día de hoy estaremos viendo algo muy importante también, y es en esa continuación que les había dicho la semana pasada. El cristiano está llamado a vivir constantemente, y usamos esa palabra andar, que quiere decir caminar continuamente o estar continuamente en cierto paso, y ese paso es la santidad. Así que el día de hoy, hermanos, les invito a que vayan conmigo a sus Biblias, a Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, el día de hoy, hermanos, el título de nuestro sermón dice: una mente ocupada en Cristo es una mente que lucha contra el pecado. Una mente ocupada en Cristo, ocupada. Hablamos acerca de estar ocupados, hablamos acerca de estar atareados. Pero aquí dice ocupada en Cristo, hay dos sentidos. Ocupada es que Cristo tiene su morada en nuestra mente, y otra ocupada es el efecto de hacer algo o estar ocupado, ¿verdad? Estar haciendo algo. Cuando dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy ocupado haciendo X cosa. Bueno, esos dos aspectos los vamos a ver hoy. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento está en unión. Y lo que pensamos es lo que hacemos normalmente o lo que decimos. Y por lo tanto nuestra mente toma una base importante, ya que en nuestra mente se desarrolla una de las luchas más feroces que hay en la vida de las personas, y es la lucha entre el pecado y el espíritu. Y luego Pablo comienza a hacer esta pregunta, ¿verdad? No la hace literal, ¿verdad? Pero sí la contesta, yo la hago. ¿Cuáles son nuestros pensamientos diarios? ¿Cuáles son nuestros pensamientos diarios? ¿Cómo está tu mente organizada? ¿En qué estás pensando continuamente? ¿En cosas que agraden a Dios? ¿En cosas que glorifiquen a Cristo? ¿Que traigan crecimiento al reino? ¿Que traigan edificación a tu vida y a los que están contigo? ¿O hay en tu mente pecado, luchas, pleitos, odio, deseos carnales? Pablo dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces quiere decir que yo soy completamente carnal y no soy salvo porque pienso y hago cosas en la carne. No. Una cosa es pensar, otra cosa es hacer. Es cierto que pensamos hacer pecado o pecar, y de ahí, hermanos, viene una batalla entre si obedecer a nuestro pensamiento u obedecer a Cristo.
Dice que en nuestro propio corazón, de la concupiscencia de nuestro corazón, se produce la tentación. Nosotros mismos nos ponemos en la tentación cuando nos ponemos enfrente de aquellas cosas de las cuales sabemos nosotros que no es correcto. Pero a veces no siempre nosotros caminamos hacia ello, pero muchas veces nos encontramos con la situación enfrente de nosotros y es en ese momento cuando necesitamos accionar. Necesitamos tomar una llamada efectiva en cuanto correr o quedarnos y pecar. Un ejemplo muy grande lo podemos ver en la vida de José. José fue llevado a Egipto y cuando estuvo ahí con Potifar, se le fue dado que organizara su casa. De manera que José estaba haciendo las cosas muy bien. Pero la mujer de Potifar pecó en su corazón al desearlo. Quiso estar con él, pero estaba casada. Y quiso en varias ocasiones seducir a José para que durmiera con ella. En una ocasión, como la escritura nos los narra, la mujer agarró a José y le invitó a que estuviera con ella, le invitó a adulterar, le invitó a pecar en contra de su marido y en contra de Dios y asimismo en contra suya. José no tuvo tiempo en ese momento para ponerse a orar, reprenderla, decirle, mira, mayor es el que está conmigo que el que está en el Señor. ¿Por qué? Porque sabía José que en ese momento tenía que tomar una decisión decisiva y él siendo hombre podía haber caído. Hermanos, el hecho de que nosotros somos cristianos no quiere decir que estamos exentos de caer en la pecaminosidad. Incluso no quiere decir que si hoy el día en la mañana te levantaste, oraste, leíste tu Biblia, no te va a pasar nada. Al contrario, va a haber una lucha más constante porque ahora tu mentalidad está en querer obedecer a Dios, querer alejarte del pecado, querer luchar en contra de eso que te daña tanto. ¿Y qué va a pasar? Tú vas a decir, yo quiero servir a Dios. Y vas a ver cómo el pecado va a empezar a presentarse delante de ti tan visible. Invitarte a que falles, invitarte a que dejes tu comunión con Dios por disfrutar de los pocos minutos que te ofrece de placer que después solamente produce vergüenza y muerte. Por eso nos preguntamos cuáles son nuestros pensamientos diarios. El que anda en la carne piensa en la carne. Si tú, hermano, siendo creyente, estás pensando en cosas incorrectas, tu vida está pasando por un tiempo de carnalidad. Estás dejando que tu mismo pecado domine sobre tu vida, de la cual ya te fue dada la libertad en Cristo Jesús. Pablo dice, porque hemos sido libertados de las cadenas del pecado, de la esclavitud del pecado, de la condenación. ¿Por qué entonces, hermanos, voluntariamente nos hacemos esclavos del pecado del cual fuimos librados? Nos damos cuenta, hermanos, que hay una lucha constante. Pablo ya la dijo en el capítulo 7. Lucho contra mí mismo porque yo quiero obedecer a Dios, pero a la vez quiero obedecer al pecado. Y el pecado es tan fuerte que me lleva y me somete, pero mayor es el que está en mí, dice la Escritura. Pero en ese momento, hermanos, cuando vemos, regresando al ejemplo de José, José no se puso a reprender a la esposa de Potifar, no se puso a evangelizarla. José tomó la acción de salir corriendo. Tanto que esa mujer quiso tomarlo por la fuerza y dejó su túnica. Salió corriendo para librarse de no pecar contra Dios. Hermano, esa es la acción que como cristianos debemos de tomar. No querernos a poner al tú por tú con el pecado, decir, que yo te gano, que tú me ganas, que yo te gano. Porque ¿sabes qué? Vamos a caer. Es mejor alejarse de ahí. No vas a decir que eres cobarde ante el pecado, no. Vas a decir que eres sabio, que eres astuto, que sabes que es mejor glorificar a Cristo en tu vida que el tiempo de placer momentáneo que te produzca el pecado, que después te produce muerte. ¿Qué hay en nuestra mente?
Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pablo dice a la iglesia, porque yo no puedo llamarlos espirituales, sino carnales. ¿Qué quiere decir esto? Porque andan en la carne, porque piensan en la carne y no están haciendo las cosas del Espíritu. El Espíritu Santo nos ha dado novedad de vida, gracias a Cristo. Fuimos llamados a algo diferente. No fuimos llamados a andar en las mismas cosas. Muchas veces he usado el ejemplo de los cerdos. Los cerdos los baña uno, los lava todo bien, están súper limpios, ¿verdad? Hasta los abraza uno y te das la vuelta después del gran trabajo que has hecho y vuelves a ver que aquel cerdo que dejaste limpio, impecable, ya está nuevamente dando vueltas en el lodo y tu esfuerzo fue vano. Hermanos, nosotros fuimos llamados por Cristo, santificados por la obra del Espíritu Santo y encomendados a vivir una vida santa para Dios. Pero muchas veces no podemos notar eso. Y lo que hacemos es que estamos viviendo todavía en esa vida carnal, de manera que vemos la vida cristiana como una seguridad para no irnos a la condenación, como una oportunidad para no irnos al infierno, mientras disfrutamos de nuestra vida pecaminosa. Eso no es ser cristiano. Por eso es que muchas veces las personas, hermanos, piensan que son salvos y no lo son, porque viven engañados consigo mismos. Pero tú y yo, que hemos creído en Cristo, sabemos, porque la palabra nos da seguridad de que el Espíritu Santo está con nosotros y nos da fuerza para luchar, luchar y luchar. Y si fallamos, nos levanta y nos da fuerza para luchar y luchar. Y si otra vez fallamos, así en la vida cristiana. No es decir, híjole, pues ya fallé, pues aquí me quedo. No, porque somos llamados a una vida diferente. El segundo punto que vemos, la carne solo tiene como fin la muerte, mas el Espíritu produce vida. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse, ¿verdad? El estar ahí, el estar buscando, el estar escuchando, el estar haciendo de la carne es muerte. Hemos hablado anteriormente que hemos sido librados de la condenación, que la muerte espiritual para el cristiano verdadero no es algo real. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, pero habíamos sido traídos a la vida. Y asimismo, la muerte eterna no es algo real para el cristiano. No solamente digo real, sino algo que va a pasar en la vida del cristiano, no. Porque tenemos vida eterna en Jesucristo por la obra de él en la cruz. Pero aquí dice que el ocuparse de la carne es muerte, es pérdida de tiempo, es deshonra para Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos perdido el tiempo en el pecado? Tiempo valioso que no vuelve atrás. Tiempo que pudimos utilizar en la glorificación de Dios. Tiempo que pudimos ocupar para la alabanza de Dios en una vida en santidad. Produce muerte. No hay gloria. No hay gozo. No hay integridad. Hay tristeza. Hay vergüenza. Hay condenación para los que están en la carne. Y para el cristiano carnal, como muchos le llaman, para el cristiano desobediente, ¿qué hay? Disciplina. Disciplina. Dios nos ama tanto, hermanos, que si pecamos, Él va a disciplinarnos para que aprendamos. Dios es bueno. Y a sus hijos que ama, los disciplina. A mí no me gusta la disciplina. Creo que a nadie. Pero es lo que pedimos. Eso es lo que estamos anhelando al parecer cuando vivimos en pecado. Porque nuestras acciones están diciendo que no nos importa Cristo, que nos importamos nosotros mismos. Que lo que yo quiera sentir
que lo que yo quiera hacer es lo importante. Y Cristo, bueno, Cristo me dio salvación, así que voy adelante. Recordemos, hermanos, al finalizar de este capítulo veremos más acerca de ello. Como dice el pastor John Piper, la seguridad de la salvación no es una licencia para pecar. La seguridad de salvación no quiere decir, ¿verdad? Que bueno, ya soy salvo, entonces puedo hacer lo que quiera, como quiera, no voy a perder mi salvación. No, hermanos, al contrario. La seguridad de la salvación es un incentivo para que el creyente pueda vivir luchando contra el pecado, sabiendo que aunque falle, hay una eternidad segura con Cristo. Sabiendo que vivir contra el pecado es mejor para agradarle a Dios. Y el pecado solamente produce muerte. Pero, ¿qué dice aquí? Pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y fíjese, paz, hermanos, paz. Lo contrario es disciplina, ¿verdad? Es paz. Porque Dios está con nosotros y cuando nosotros actuamos de una manera correcta, obediente, Dios nos va a disciplinar. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a animar. Dios va a producir en nosotros paz. Pero cuando pecamos solamente hay tormento. Y asimismo viene también la disciplina. El ocuparnos de las cosas, andar haciendo, buscando las cosas correctas. Y no solamente habla de que si leíste la Biblia hoy, oraste, no. Está hablando de tu vida, de tus pensamientos, qué traes en tu mente, cómo actúas cuando hablas con tu vecino, cómo actúas cuando hablas con tu esposa, con tu esposo, si estás en un noviazgo, cómo son sus conversaciones, cómo son tus conversaciones con tus hermanos carnales o con tus hermanos en la iglesia, cómo es tu interactuar con las personas de tu trabajo, con tu familia. Si le preguntamos a tus familias, a todas las personas que mencionamos, cómo son tus conversiones con ella, cuál es tu actitud, podrán decirnos ellos, esta persona es irreprensible, íntegra en su pensamiento, siempre me dice algo acerca de Cristo, siempre me anima, siempre hay algo edificante. O nos van a contestar, esta persona tiene un pensamiento muy no limpio. Solamente trae chismes, solamente trae pleitos. No es una persona íntegra, es una persona que fluctúa su pensamiento. ¿Qué esperamos que nos digan? Que no te importe, hermano, lo que yo voy a pensar de ti. Que te importe lo que Dios ya sabe que tú estás pensando y haciendo. Porque a Él le debemos la gloria. Después vemos, nuestros deseos carnales son rebeldía contra Dios. Nuestros deseos carnales son rebeldía contra Dios. Imagínate, hermano. Rebeldía. La rebeldía, hermanos, es que literalmente tú te pones de pie delante de Dios y le dices, yo soy soberano y no tú. Yo soy mayor que tú y no tú. De manera que yo me mando a mí y no tú a mí. Eso es rebeldía. Tal vez tú nunca has hecho eso, pararte de frente y mirar al cielo y comenzar a gritarle cosas a Dios. Decir, no, hermano, eso es impensable. Cada vez que tú pecas es lo que haces. Porque Dios te llamó a santidad. Y cuando tú pecas, estás tomando las palabras de Dios como algo insignificante. La escritura nos dice, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Enemistad contra Dios. Cuando llegamos al capítulo 5 de Romanos, leímos ese versículo tan lindo que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entendíamos, hermanos, que estábamos en condenación, pero Cristo nos ha traído y ha hecho las paces entre nosotros y Dios, de manera que ya no somos enemigos, sino somos amigos de Dios. Pero este pasaje, hermano, dice que los designios de la carne, los deseos de la carne, las acciones carnales son enemistad contra Dios. Quiere decir que cada vez que nosotros actuamos de una manera rebelde, cualquiera la situación que sea pecado, estamos enemistándonos con Dios. No quiere decir que Dios deja de ser nuestros amigos. No quiere decir que Dios cambia.
Pero quiere decir que nuestra actitud hacia Él es hostil, es mala, es incorrecta, es desagradecida, es altanera, es orgullosa. Agrégale los adjetivos contrarios que tú quieras. Es rebeldía. Tú nunca pensaste ser rebelde contra Dios, aunque muchas veces lo fuiste, abiertamente. Y ahora como cristiano tú dices, yo no soy rebelde. Pero cada vez que pecas, simplemente estás haciéndolo. Estás siendo rebelde. ¿Por qué? Porque los designios de la carne no se sujetan, no van con, no son amigos de Dios. Al contrario, van en contra de Dios. Y a nosotros lo que quiere hacer el pecado en nuestras vidas es que nos enemistemos contra Dios. Ahora, si somos cristianos, ya les dije anteriormente, no vamos a perder nuestra salvación porque está en las manos de Dios, pero vamos a perder comunión con Dios. Te aseguro que si tú estás en pecado, tú no tienes ninguna libertad de acercarte a Dios abiertamente y pedirle algo. Y si lo haces, es hipócritamente. ¿Sabes tú, hermano, que si estás en pecado no sientes tú el deseo de buscar a Cristo, sino al contrario sientes vergüenza por tu vida? La invitación del día de hoy, hermanos, y todavía no terminamos, es a arrepentirte de tus pecados y caminar con Cristo. Ese es el llamado que Dios nos hace. Pero hay que llamar las cosas como son. Recuerden, nunca decimos que hay un pecadillo, es un pecado. Y no es una pequeña falta, es rebeldía voluntaria contra Dios. Por último, y en misma conexión con el último punto anterior, cuando peco, deshonro a Dios que me salvó. Muchas veces decimos que pecamos, pero no sentimos en verdad la gravedad del asunto de nuestro pecado. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pues ya fallé, ya pequé. Pero sabes ustedes, sabemos nosotros, que pecar es deshonrar a Dios, es faltarle al respeto, es ir en contra de su santidad. Dice el último versículo del día de hoy, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando peco deshonro a Dios que me salvó. Hermanos, somos llamados a honrar, a glorificar, a vivir en santidad para con Dios. Pero cuando pecamos, simplemente esas cosas las hacemos de lado. Esas cosas no están ahí. Hay un problema. Hay algo que está en contra de eso. Pecar, hermano, es un insulto directo contra Dios. La gravedad del pecado en nuestras vidas es tan nefasta, tan mala, que Jesucristo, lo dije anteriormente, se encarnó y fue a una cruz a morir para salvarnos de ese pecado. Es horrible el pecado, hermanos. Y aún así, muchas veces lo abrazamos como si fuera un deleite. Es cierto, la Escritura dice que el pecado a la verdad se presenta como algo bueno, agradable, pero al final es muerte. Muerte. Ya lo vimos anteriormente. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, ¿qué no el cristiano es llamado a agradar a Dios? ¿Qué no en verdad el ser creyente es seguir de Cristo y seguir sus enseñanzas? ¿Qué hacía Cristo? Agradar al Padre. En todo Cristo buscaba que el Padre se llevara la gloria. Y eso nos enseñó que hiciéramos. Pero lo que hacemos, hermanos, cuando pecamos es todo lo contrario. Por eso, hermanos, nos hacemos nuevamente la pregunta: ¿cuáles son nuestros pensamientos diarios? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra mente? ¿Qué estamos haciendo? ¿De manera abierta, de manera oculta? Todo lo que yo no me doy cuenta que tú haces, Él lo sabe. De manera que todo lo que hacemos está al descubierto delante de Dios. Así que no tenemos excusa. Pero hermano,
El hecho de que esto sea una realidad y un problema. También, hermano, a la vez te traigo ese mensaje de esperanza, de que a pesar de que tal vez estás viviendo una vida difícil, luchando contra el pecado y vas más perdiendo que ganando, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, hace y hará que podamos caminar y luchar y superar situaciones incorrectas. Hermanos, Dios nos llamó. Y como dice la escritura, ¿verdad? Mismo Pablo escribe ahí en Filipenses 1:6, estando persuadido, estando convencido por completo, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está diciendo, yo, hermanos, aunque estoy así pecando, aunque ustedes anden mal, yo estoy completamente seguro, porque la palabra me da mi tranquilidad y seguridad, que aunque estamos ahorita pasando por un tiempo difícil, Dios no ha terminado su obra y aún va a obrar en nuestros corazones de manera que lleguemos al estándar que Él está pidiendo. Pero déjame decirte que este es un trabajo en el cual tú tienes mucho que hacer. No es algo que Dios va a lanzar unos polvitos mágicos y automáticamente vas a dejar de ser malo. No, es algo en el cual tú tienes que tomar responsabilidad por tus acciones, porque tú eres el que las está haciendo. Anteriormente he dicho que tú eres el culpable de recibir cualquier consecuencia de las acciones que tú deliberadamente estás haciendo. Nadie te forza. De tu propio corazón decides hacerlo. Hermanos, la invitación es de que si estamos viviendo en pecado, confesemos nuestros pecados. Hay perdón. Y la invitación es de que si estamos luchando contra el pecado, tomémonos más de las manos de Dios para continuar adelante. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa y asimismo poder escuchar tu palabra. Señor, nuestro deseo más profundo es servirte, glorificarte, honrarte, pero en nuestras vidas hay pecado. Te hemos fallado. Y Señor, queremos que nos ayudes a seguir adelante. Perdona nuestras fallas, Señor, porque sabemos que hay muchas. Y danos la fuerza, Señor, el coraje y el poder de tu Espíritu Santo que está en nosotros para poder luchar, Señor, contra nosotros mismos. Huir a la tentación, vencerla. Y Padre, seguir así adelante hasta el día en que vuelvas por nosotros. Te damos gracias porque eres bueno. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, qué bueno que estuvieron con nosotros. Nos vemos muy pronto. Sigan leyendo su Biblia ahí en Romanos para poder continuar con la enseñanza. Que tengan un lindo día, ánimo y el Señor les bendiga. Adiós.